Muy bien, estamos en el resumen de Hechos capítulo 1, cuando encontramos el reemplazo de Judas Iscariote. Antes de la ascensión de Jesús al cielo, en el versículo 4 del capítulo 1 de Hechos, él dice que estando juntos con Jesús, él les mandó que no se fueran de Jerusalén, que se queden en Jerusalén para hacer algo. ¿Para hacer qué? Que esperen. El objetivo era que esperen la promesa del Padre, el cual les dijo: ustedes escucharon de mí. Así que está bastante claro qué cosa es lo que Jesús pide. ¿Qué pide el Señor? Que esperes. Así que la obediencia es algo importantísimo dentro de este concepto que veremos el día de hoy. Vamos a centrar todo sobre un personaje que es el prominente en cuanto al liderazgo en este pasaje. Él es Pedro. Veamos cómo se comporta Pedro en nombre de todos los demás discípulos. Pedro con el equipo van rumbo a Jerusalén. Así que encontramos que lo primero que él hace es obedecer. Bien, si tú quieres hacer la voluntad de Dios de manera correcta, lo que tienes que aprender a hacer es a obedecer. Jesús dice: haz ello o aquello, ve y hazlo. Si el Señor te dice no lo hagas, es mejor que no lo hagas, porque Él conoce el futuro y Él conoce los pros y los contras de nuestras decisiones. Jesús ascendió y ellos obedecieron. Fueron a Jerusalén. Recuerda que para este momento solo son 11, porque uno se suicidó, Judas Iscariote. Los 11 perseveraban en algo, perseveraban unánimes en oración, unánimes en ruego. Así que hacían lo correcto. Vamos a obedecer porque el Señor dijo que esperásemos la promesa del Espíritu. Así que la actitud correcta, ¿cuál era? Orar. ¿Qué más tenían que hacer? Nada más, solo esperar y orar. Junto con los 11 estaba otro grupo que eran las mujeres. Las mujeres, incluyendo la madre de Jesús, y también el tercer grupo que serían los hermanos de Jesús. A continuación, lo que encontramos es que después de obedecer, Pedro hace otra cosa más. Pedro dice: algo falta. Mientras que esperamos, yo percibo que nos falta algo. ¿Qué cosa nos falta? Nos falta Judas Iscariote, pues. En el Antiguo Testamento, el Señor escogió a 12 tribus. Y aquí con nosotros encontramos que el Señor escogió 12 apóstoles. ¿No nos faltará un apóstol? Así que encontramos que Pedro se involucra en la palabra, a discernir la palabra de Dios, a ver qué dice. Y es por eso que encontramos que Pedro va a hacer un discurso en su discernimiento de lo que él había entendido la voluntad de Dios, lo cual es correcto, ¿sí? Así que lo primero que tengo que hacer al buscar la voluntad de Dios es obedecer, y lo segundo que tengo que hacer, ¿qué cosa es? Ir a la palabra de Dios, discernir. Y él en el versículo 15 y 16 cita a David, ¿no? Se para delante de 120 discípulos, porque ya no eran 12, eran 120, incluyendo a las mujeres, incluyendo también a los hermanos de Jesús, y les dice que confíen en la palabra de Dios, como David, ¿no? Profetizó, ¿no? Inspirado por el Espíritu Santo, evidentemente. Y entonces, a continuación, lo que hace Pedro en los versículos 17 y 18 de Hechos capítulo 1 es que dice el final de Judas. Judas había sido llamado para servir con Jesucristo. Había sido llamado para hacer milagros, para ser testigo de la resurrección, para predicar el evangelio, para dar buenas noticias. Judas, a pesar de su llamado, traicionó a su maestro y tuvo el final más trágico, cumpliendo las profecías. Incluso él mismo intentó suicidarse, y al hacerlo parece que se cae de una rama y se revienta y cumple literalmente las profecías al partirse en dos y sus entrañas son descubiertas. Oh, trágico final y prematuro para un hombre llamado a servir a Dios. No era necesario que él llegue hasta allí. Luego Pedro sigue discerniendo la escritura en su contexto, y en este pequeño sermón él habla de la profecía para el vacante. Pedro cita al rey David en los Salmos 69 y 109 y proclama que la casa del traidor sería desierta, y por otro lado que alguien ocuparía su lugar, tome otro su oficio. Tremendo, porque discernir que esos salmos hablaban de el discípulo, el apóstol faltante, solamente puede ser porque Dios se lo había permitido. Pedro estaba haciendo una gran labor de discernimiento, de escudriñar las escrituras, y eso es lo que tenemos que hacer tú y yo: ir a la palabra de Dios y ver si lo que yo quiero hacer va conforme a la voluntad de Dios. Luego Pedro, según su contexto, va a explicar que hay dos condiciones para estar delante de todos los apóstoles, ¿no?, en el listado de los 12.
Las condiciones serían dos: haber estado con los discípulos cerca a Jesús en su ministerio y ser testigo de su resurrección. Básicamente estas dos cosas: estar con Jesús, entrando y saliendo, y haberlo visto resucitado. Obvio, si tú ibas a servir a Jesucristo como apóstol, tenías que haber sido parte del equipo. Aunque no habías sido escogido entre los 12 apóstoles, sí eras discípulo de Jesús. Así que calificabas muy bien para que puedas pertenecer al grupo. Entonces, hasta aquí yo encuentro que Pedro hizo una labor excelente, ¿no? Y yo hasta acá con Pedro hubiera dicho: gloria a Dios, Pedro, amén, con esa interpretación. ¿Qué te parece si oramos y ponemos esto a los pies del Señor? Señor, hemos descubierto esto, nos falta uno. ¿Qué vas a hacer? Ese sería el camino correcto, porque ese es el camino que tú y yo deberíamos hacer. Porque ¿qué nos dijo Jesús en el versículo 4? Esperen, no hagas nada, espera. Descubrimos tu voluntad. Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Quieres que hagamos algo o no quieres que hagamos algo? Eso es todo. Y de ahí esperar. Obvio, estaban dentro de los únicos 10 días que les iba a tocar esperar para recibir el Espíritu Santo y encontrar la voluntad perfecta de Dios. Pero algo pasa, algo sucede. Pedro elige, hace una elección. Así que se ponen de acuerdo con todos y todos eligen a dos aspirantes, ¿no? A uno llamado Judas y al otro llamado Matías, ¿no? Y entonces, después de haberlos escogido, porque es lo que dice ahí, los escogieron a los dos, a estos dos aspirantes, oraron. La oración no era antes, la oración no era antes. ¿Qué les pasó? Oraron después. ¿Cómo nos parecemos a los apóstoles, no? Queremos hacer algo, hacemos un proyecto, nos organizamos, planificamos, pagamos, invertimos, hacemos todo y después decimos: Señor, bendice nuestro proyecto. ¿Cómo se parece mucho la generación de ahora con la generación de Pedro? Porque ¿sabes qué? Es nuestra tendencia a querer ser independientes de Dios. Queremos que Dios bendiga mi proyecto y más bien es al revés. Yo debería involucrarme en el proyecto de Dios. Así que la oración va antes. Ellos lo primero que hacen es escogen a dos. ¿Y por qué dos? ¿Y si Dios tenía otro que no eran de ellos dos? ¿Por qué limitar a Dios a dos? Dios debe tener muchas más alternativas que solo dos. Pero fue lo que hicieron. Escogieron a dos, oraron y luego echaron suertes. Y salió escogido Matías. La acción de echar suertes es la acción que muchas veces se usaba en el Antiguo Testamento, pero el sumo sacerdote, entre el Urim y el Tumim, para encontrar la voluntad de Dios. Pero Dios le dijo: esperen, no hagan nada, solo esperen la promesa del Espíritu Santo. No que tomen actitudes del Antiguo Testamento para seguir tradiciones del Antiguo Testamento. No, yo voy a fundar algo nuevo. Pero ellos echaron suertes. Entonces, ¿cuál es el problema de esta elección? Que suena muy espiritual. El problema de esta elección la vamos a encontrar nosotros en lo siguiente. Primero, que en el versículo 4 dice que esperen y lo que ellos hacen es desobedecen. Al final desobedecen. Habían ido muy bien y cuando iban a terminar la carrera, desobedecen. Entonces, ¿Dios eligió a Matías o no eligió a Matías? Dios les dijo que esperen y ellos lo que hacen es eligen. ¿No? Eligen. Dios no les dijo que eligieran a nadie ni que hicieran ninguna obra. La pregunta sigue en el tapete. ¿Dios eligió a Matías? Al parecer, la elección de Dios era otro personaje, el cual usó y él mismo se consideró el último de los apóstoles. ¿Quién es? Pablo. Primera de Corintios capítulo 15. Encontrarás que Pablo se considera el último apóstol. Así que a mi parecer, y coincido con muchos otros pastores, creemos que esta decisión final de elegir a alguien y pedir bendición de parte de Dios para que eligiera a alguien no era la voluntad de Dios. Creemos que la voluntad de Dios era Saulo de Tarso. Pero eso nos lleva a nuestra reflexión, a nosotros. ¿Estás tomando las decisiones guiado por el Espíritu Santo de Dios? Después de este evento, nunca más se escucha de tomar suerte. Siempre se va a escuchar que el Espíritu Santo dijo, guió, detuvo, pidió, escogió. El Espíritu Santo es una persona que elige. Hermano,
¿Cómo estás tomando decisiones? Hay dos formas de hacerlo. Como hizo Pedro al comienzo, es orar, persistir en la oración, ir a la palabra de Dios. Son dos. El primer punto importante es consultar si mi decisión no va en contra del reino de Dios y sus principios. Y segundo, la paz de Dios. Encontrar la paz de Dios. ¿Tienes la paz de Dios? La paz de saber que Dios te ha perdonado tus pecados y que no vas a ser condenado en el infierno, sino que tienes vida eterna por el regalo prometido en Jesucristo. Esa paz no debería ser perturbada por alguna decisión carnal de buena intención que podamos tener. ¿Tienes esa paz? Si no tienes esa paz, yo te suplico que hoy día entregues tu vida a Jesucristo. Hoy día hay una propuesta para que nazcas de nuevo y vengas al Señor Jesucristo redimido y salvado de tus pecados, perdonados totalmente, siempre y cuando te arrepientas de tus pecados y pongas tu fe en la obra de Jesucristo. ¿Quieres hacerlo el día de hoy? Pues amén. Tienes que poner tu fe y tu arrepentimiento. Arrepentimiento de tus pecados y tu fe en la obra de Jesús en la cruz, el cual paga el precio de tu maldad y de la mía para darnos vida eterna en Él. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Vamos a orar para pedir al Señor que perdone nuestros pecados y nos permita regresar a Él y encontrar su sabiduría y su Espíritu Santo para tomar siempre las decisiones correctas. Señor Jesús, te entrego mi vida y te entrego mi corazón. Te pido, Señor, que bendigas a mis hermanos y a mis hermanas que están en línea, en contacto a través de este video. Y te ruego, Señor, que tú me hagas reconocer todos mis pecados, porque he fallado contra ti, he pecado en mi corazón y en mis pensamientos, y he hecho lo malo, lo injusto, y he pecado contra ti, Señor. Te pido que me perdones totalmente, porque arrepentido renuncio a la maldad de mi corazón y de mis pensamientos, y decido hacer solo tu voluntad. Te ruego, Señor, por favor, en el nombre de Jesús, que nos traiga salvación y vida eterna. Pongo mi fe en la obra de Jesucristo en la cruz, el cual ocupó mi lugar de castigo, y Él llevó sobre su cuerpo mi maldad y el pago de mi pecado. Por ti, Señor, es que soy salvo. Tú, Señor, has ganado mi muerte sobre ti mismo y me has dado vida eterna. Me arrepiento totalmente y te entrego mi vida por siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido hermano, si has tomado esta decisión de seguir a Jesucristo, es la mejor decisión de tu vida. Yo te animo a que sigas buscando al Señor Jesús y que le entregues tu vida. Comunícate con nosotros para que podamos guiarte en las clases que tenemos los sábados con nuestro hermano Giu en la Academia Bíblica y podamos continuar creciendo en las cosas del Señor. Dios te bendiga. Bendiciones.